Un espacio para las voces, las historias y las experiencias que dan vida al escenario. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 16 horas Compañía Inestable en el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Escuelas, colegios, universidades, hospitales y lugares de trabajo deben ser 100% libres de humo y aerosoles. La ley protege a quienes estudian y trabajan allí. Ambientes sanos crean comunidades sanas. Soy la doctora Andrea Muñoz Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología. Fumar en lugares prohibidos no es solo una molestia, es ilegal. Puedes denunciar ante la autoridad sanitaria, municipal o marítima. Participar también es cuidar lo común. Soy el doctor Marco Cornejo Ovalle, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología. Que no te vendan humo. Una iniciativa conjunta del programa A Tu Salud, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile. Continuamos en Radio Análisis y empieza nuestro panel de conversación en este día lunes 13 de abril del año 2026 con Montserrat Rolano. ¿Cómo están, Montserrat? Muy buenos días. Bueno, tenemos a Cristian Pertucé. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Feliz acá. Profesor Mario Herrera, muy bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mario, Cristian, bienvenidos como siempre. Lunes que inicia una nueva semana legislativa con hartas novedades probablemente. Está este proyecto de reconstrucción nacional que yo no sé si le van a cambiar finalmente el nombre, pero que el presidente ya anunció que va a haber una cadena nacional el día miércoles. Hay reuniones en Cerro Castillo en las próximas horas y el presidente Kast se está involucrando directamente en alinear a su sector, que es algo también que no es obvio en este caso, ¿no? Y eso se da en el contexto además de algunas encuestas que tienen resultados disímiles entre ellas, por ejemplo, con el número de aprobación al presidente Kast, pero tiene datos bien importantes y que para efectos de la discusión económica, principalmente, son bien relevantes, ¿no? La encuesta Criteria señala ayer que hay una mayoría, creo que un 72%, que no está de acuerdo con bajar impuestos a las empresas. Es más, están de acuerdo con subir los impuestos para reactivar la economía, que sí reconocen que el tema del crecimiento y reactivación económica es prioritario. Y la encuesta CADEM señala que la prioridad de las personas es la economía y el empleo, y ya desplazando a seguridad y migración, que es un tema que nos acompañó durante no meses, sino que años, y que probablemente fue la razón, en parte, ¿no?, del triunfo del presidente José Antonio Kast. Ahora el tema es la economía, y en ese contexto articular un discurso que haga sentido a la ciudadanía y a los parlamentarios, de que bajar impuestos, que reintegrar el sistema tributario, entre otras medidas, eliminar contribuciones, por ejemplo, ¿no?, que pueden ser tan populares, pero tienen sus reparos de expertos, se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Ahí, Mario, te doy la palabra también en un contexto donde está esta entrevista del ministro García Ruminot, donde él señala que es irrenunciable el tema de la baja de impuestos y lo ata directamente con el éxito del gobierno del presidente Kast, que algunos se acuerdan de frases poco afortunadas de Joe Jackson, ¿no?, y otros en el gobierno anterior. Mario Herrera.
Sí, tiene varias aristas. Hay una arista Sí. que yo creo que es la parte más política y yo creo que es la parte más de opinión ciudadana. Voy a partir por lo último. El tema de las expectativas no solamente es el hecho de que la gente priorice el tema económico, que sí es una novedad, o sea, sí, tienes mucha razón en eso, sino que además hay un tema con respecto a las expectativas sobre el futuro. Las expectativas sobre el futuro en momentos de crisis suelen tomar dos tipos de comportamientos. La crisis de 2009, por ejemplo, la crisis subprime, Chile estaba con crecimiento casi negativo y de alguna forma la expectativa era muy buena sobre el futuro. La gente creía la capacidad en ese momento de Velasco y otra serie de ministros. Lo mismo durante la crisis eso no pasó durante la crisis asiática, pero sí pasó durante la crisis subprime, que tenía una buena expectativa sobre el futuro porque confiaba en los ministros, porque confiaba de alguna forma en que el gobierno iba a salir adelante y que íbamos a salir adelante como país. Hoy día las dos cosas son malas. Son malas las expectativas en términos económicos sobre el futuro y son malas las expectativas en términos económicos personales, que esa es muy importante porque es la expectativa de la clase media emergente. Y el tema económico pasa a ser una primera prioridad. El alza de los combustibles y las cifras de inflación van un poco en esa línea. Independiente de que el precio internacional haya bajado, esa es una alza que se va a traspasar durante las próximas semanas hacia el consumidor y eso tiene una serie de efectos y de consecuencias. En economía siempre dicen que los precios suben como cohete y bajan como pluma. O sea, siempre que suben no bajan a la misma velocidad y en muchos casos no bajan. Por eso existe el MEPCO, por eso existe ese tipo de mecanismos precisamente para que sirvan de contención. Y eso en términos de expectativas ciudadanas se relaciona con la otra parte de la pregunta, que es la parte por los proyectos de ley. Hay muchos estudios que demuestran de que para un presidente es más fácil empujar una agenda legislativa, sobre todo una agenda legislativa compleja, cuando tiene alta aprobación presidencial. Eso es algo que hoy día ya dinamitó Kast, que ya no tiene. Yo diría que este era un proyecto de ley que si era tan importante para el gobierno debieron lanzarlo el día 1, cuando la aprobación presidencial estaba sobre el 50%. Que de hecho García Ruminot dijo que iba a ser así, finalmente no fue así. Claro, ingresaron lo de seguridad, o sea, lo de educación. El 11 de marzo. Claro. Y lo que te demuestra ya es que hay dos agendas. Hay una agenda que es la agenda Quirós, que es la agenda de Avancemos Rápido, y la agenda García Alvarado, que es una agenda más de gradualismo. La de gradualismo funciona mejor en el largo plazo, pero la que prometió este gobierno es la de Quirós. Entonces ahí están como en una especie de paradoja. Sí, Cristian, hay dos cosas. Primero, la discusión sobre la baja de impuestos y por decisión del propio gobierno está condicionada por el alza del precio de los combustibles, ¿no? Y por el modo en que se produjo el anuncio, en fin. Eso como primer elemento, ¿cómo lo ves? Porque la oposición indudablemente va a ganar las dos cosas para efectos de establecer sus puntos de vista sobre el tema. De hecho, hoy día, para mencionar a un par de cosas, hay dos actividades a las que hay que poner bastante atención. Una es un punto de prensa de varios centros de estudio vinculados a la oposición que van a presentar el primer balance económico del gobierno del presidente Kast, con lo cual esto que señalaba Monse, de que lo económico está empezando a erigirse como el eje de la discusión política, es relevante. Y hay otra actividad con motivo del aniversario del Partido Socialista, donde uno de los puntos que vienen en la convocatoria y que se van a señalar es el compromiso del partido con no apoyar ninguna medida que vaya en la dirección de favorecer a los más ricos. Entonces hay una suerte de condición preparada para que sea un tipo de debate bastante rudo. Bueno, ¿cómo lo ves? Y también en términos de la estrategia, porque habría que preguntarse si al gobierno le conviene o no poner el tema económico como el eje de su gestión. A ver, siempre son difíciles. Yo creo que lo primero que le pasó al gobierno, y algo hacia Mario, le cambió totalmente el eje con el tema del alza del petróleo y la guerra en el Golfo Pérsico y la cerrada del Estrecho de Hormuz. O sea, cambió y ahí la política tiene sus tiempos y obviamente más allá de cuando se presentaba el proyecto, no se presentaba, yo creo que eso fue un detonante súper importante para las decisiones que tuvo que tomar. Ahora, recordemos que el tema de la baja, el proyecto de baja impuesto es un tema que viene desde la campaña, que lo ha planteado directamente. Marcel, también, Carolina sí, Toán. Sí. O sea, estaba el tema de la baja de impuestos. Y efectivamente, la baja de impuestos, la no baja, tiene incentivos que impulsan el empleo, no en el largo plazo, no inmediatamente, pero tiene eso y es una de las prioridades. Y creo que dentro de todo, si uno ve, y siguiendo lo que decía Mario, yo creo que aquí la idea, esta idea de las expectativas, la gente está con expectativas en el tema económico, que yo creo que lo sentía que iba a ser muy rápido, y por eso está cambiando mucho el eje, como tú lo decías, Monse, en términos de baja seguridad, o más que baja, se mantiene, pero sube mucho economía, ¿cierto? Entonces,
porque hay una necesidad. Ahora el tema es cómo se va a enfrentar esta discusión. Y aquí tenemos un problema también bastante estructural. Si nosotros pensamos, si mal no recuerdo, los últimos 5 gobiernos, uno de los ejes ha sido los cambios en las políticas económicas, en la política de impuestos. Las reformas económicas han sido, y eso también ha ido gatillando una incertidumbre de los inversores, del empleo, porque si estamos cambiando permanentemente, te genera en el largo plazo las decisiones, que muchas veces son decisiones que pueden ser mayores o menores, te van cambiando los ejes y te va cambiando la situación. Entonces, es un tema sumamente complejo. El gobierno lo tiene prometido y yo creo que lo mismo, o sea, yo creo que se le gatilla más cuando uno mira las encuestas, con todos los errores que puede tener en términos de las valoraciones, pero cuando uno mira las encuestas y dice lo económico me está, porque la gente, y aquí lo dice, no solamente es a nivel de que las expectativas son bajas en el mediano plazo, sino que sienten que su situación económica no está. Entonces, se hace necesario tomar estas iniciativas. Lo que va a hacer la oposición, que yo creo que también lo hemos discutido bastante aquí, va a ser tratar de hacer este empate, como tú decías. O sea, me están subiendo los precios para las personas, y que es una subida de precios. Además, subió la inflación de una manera que está totalmente fuera de los rangos de las expectativas en el mes de marzo, ¿cierto? Es como, de alguna manera, contengo esto, porque hoy día está afectando a las personas y además la valoración del gobierno está bajando de manera sostenida. Decía dinamitó, casi dinamitó. Yo creo que se fueron dinamitando por una serie de cuestiones mal diseñadas, por un lado, y cosas también de la política internacional que estamos viendo que también lo afectó fuertemente. O sea, el tema de la del alza de las gasolinas es un tema que afectó a todo el mundo de manera sustancial, y lo siente y lo va a sentir y lo va a seguir sintiendo en el bolsillo en los próximos meses, porque van a aumentar más los precios de todos los productos, porque al final todos un poquitito necesitan transporte. Claro, la suerte quizás que tiene, viendo la parte media llena, Mario, del vaso desde la perspectiva del gobierno, es que no tiene elecciones en el corto plazo. Porque si es que tuviera elecciones el próximo año, como le toca al presidente Boric, a todos los años de elección, los parlamentarios estarían probablemente más desordenados y el futuro de este proyecto sería más incierto aún de lo que ya es. Y ahí te pregunto, yendo a lo legislativo propiamente tal, de cómo ves el futuro de este proyecto, porque está el factor del partido de la gente también, que ha planteado, Franco Parisi ha dado varias entrevistas, entre ellas a nuestro medio la semana antepasada, ha hablado que no es partidario de bajar los impuestos, pero sí de reponer el FUT, sería esto parte de las negociaciones, y en la entrevista de el ministro García Ruminot, parece muy confiado en que el proyecto se va a aprobar. Entonces, ayer parte del análisis que se hacían en los programas políticos de la mañana es que quizás el ministro García tiene información que nosotros no tenemos respecto de posibles apoyos al proyecto, ¿no? Y ahí el factor del Partido de la Gente es bien relevante. El Partido de la Gente, la Democracia Cristiana también. ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque tiene que haber una racionalidad detrás de las palabras del ministro Ruminot, ¿no? Con la experiencia que él tiene, la trayectoria, no creo que se tire una frase así. Sí, si uno lo pensara de Quiroz, probablemente pensaría en una frase así, claro, como al voleo, como para tratar de tirar el tejo pasado. La estrategia de Quiroz es como la estrategia del tejo pasado. Yo creo que esa es la diferencia entre García Alvarado versus Quiroz. Quiroz tiene como esta estrategia de avancemos con todo y después vemos cómo arreglamos en el camino. Con todo, sino para qué. Con todo, claro, en su versión bien. Transar versión economicista. Claro. Mientras que García y Alvarado son políticos, o sea, tienen este otro perfil que es un perfil mucho más gradual, es un perfil mucho más... Por eso me parece también extraña en ese sentido la entrevista, que lo diga con tanta decisión. Yo te decía lo de la clase media emergente y estas expectativas que tiene sobre el corto plazo, precisamente pensando en el votante PDG, precisamente pensando en una base del votante de sede, este votante de centro, que muchas veces hemos hablado que es un votante muy volátil, que es una persona que hoy día aprueba, que mañana desaprueba, o sea, y que fue el que le dio el triunfo a Kast hoy día, y es el
que lo tiene bajando desde el 50% hasta el 30 y tanto por ciento, 40%. Claro. Depende de la cuenta, pero entre el 37 y el 40 en un periodo tan rápido, es precisamente ese sector que es un sector súper volátil. Es un sector que se mide por variables de corto plazo, que no se mide por grandes clivajes. Es un sector al que la batalla cultural, ya sea de izquierda a derecha, es una batalla que es totalmente irrelevante para él porque no se mide en función de eso. Y es la persona que en definitiva todos buscan desde la política, porque es el que te inclina la balanza hacia un lado y hacia el otro. Y en ese sentido se entiende como esta ronda de entrevistas que dio Parisi, la reemergencia del PDG, con esta foto que trata de mostrar algún grado de unión dentro del partido. Y el resto del centro que todavía está como tratando de reordenarse. Una oposición que todavía está muy ausente del debate. Y un Chile Vamos que está tomando más protagonismo como una especie de oposición interna, con voces distintas dentro de RN y voces distintas dentro de la UDI. Sí, ahora, Cristian, ¿cómo ves el diseño más propiamente político del gobierno? Porque estamos hablando de un proyecto de ley que es bien relevante. Pero el más relevante, probablemente. Pero es un proyecto de ley complejo sobre el cual va a haber que salir a convencer. Con muchos temas. Quiero decir, la narrativa de le están quitando a los pobres y le están dando a los ricos es una narrativa que uno puede estar de acuerdo o no, pero prende, ¿no? O sea, funciona, tiene eficacia política. Y te lo planteo porque uno de los principales déficits que se han planteado respecto a este gobierno es precisamente el de la narrativa. Y esto no tiene que ver solamente con el segundo piso, no tiene que ver solamente con los méritos o deméritos de la vocera. Es un gobierno que en general no se lleva muy bien con las palabras. Tenemos un presidente de la República que tiene un lenguaje austero, ministros que no tienen una gran elocuencia. Esto es una cuestión generalizada. O sea, hablemos de un ministro que hable especialmente bien en el gabinete y cuesta encontrar, ¿no? Pero no lo digo caricaturizando, digo hay que salir a convencer a la ciudadanía, ¿no? Más allá de los votos en el Parlamento, quiero decir. ¿Cómo ves aquello? Ya. Primero una cosa, esta clase emergente, como decía Mario, es la misma que perdió Boric entre que ganó, o sea, es el segmento que se va a mover mucho en función de sus intereses y preocupaciones, digámoslo así, en términos generales. Quería aclarar eso, porque no es de un sector, es justamente el que va moviendo el péndulo. No, complementando lo que decía Mario, si no es en contra de Mario, complementa. Es súper individualista. Sí. Una persona que piensa por sí mismo y para sí mismo. Porque además está en el punto, digamos, donde si no surge o no se desarrolla, puede caer y puede bajar inclusive a la línea de la línea pobreza. Entonces tenemos ahí una cuestión súper importante. Yendo al déficit de la narrativa. A ver, yo lo primero que tenemos que entender que fue un poquitito lo mismo que le pasó, lo que nos está pasando desde el gobierno de Gabriel Boric en adelante, que estamos entrando a gobiernos no de coalición, sino que gobiernos de alguna manera que son electorales, que se forman las coaliciones por temas electorales de cómo pasan sus candidatos y cuál es la alternativa, digamos. Entonces, no estamos teniendo gobiernos propiamente de coalición, que sea una coalición más estable, que tenga una narrativa. Aquí se unen, ¿cierto?, a 3 semanas entre la primera y la segunda elección, o segunda vuelta, como... entonces, obviamente, entran, podríamos decir, culturas o paradigmas que tienen diferencias. Entonces cuesta mucho más tener una narrativa. Y obviamente lo que tú decías, yo creo que el gobierno hoy día tenemos un presidente que tiene un discurso que podríamos decir no es la épica que tendíamos a conocerla a los presidentes, muy, muy elocuente. Es mucho más austero, me gustó mucho más austero en sus palabras, con lógicas muy puntuales, que fueron lo que además lo llevaron a tener la primera mayoría, ¿cierto? Ahora, el mismo presidente reivindicaba eso. Sí, en una entrevista en un diario dijo: yo soy una persona sencilla, que tiene ideas sencillas, totalmente que tiene claro lo que quiere hacer. Entonces, además, tenemos y yo creo que lo decía bien Mario cuando decía, tenemos una lógica de ministro que ha tomado un protagonismo importante como el ministro de Hacienda Quiró, o una lógica de ministros que tienen mucho más carrete político, podríamos decir, sin ser grandes oradores ni grandes, sino que eran operadores. O sea, tanto el ministro Alvarado como el ministro García Ruminot eran hombres podríamos decir, de líneas muy claras, pero que estaban más en la segunda línea, sin ser los grandes, pero que operaban, ¿cierto?, en términos. Entonces, obviamente cuesta, y lo que ocurre, y que yo creo que volvemos al tema de las expectativas, el gobierno tiene que tomar, y ahí
tiene que empezar a generar un cierto relato. Y ahí está, por algo existe una ministra, en este caso, secretaria general de gobierno, que tienen que tomar protagonismo en términos de cómo van poniendo los temas y por qué son importantes, ¿cierto? Más allá de... Y que la gente los crea, porque aquí estamos viendo un problema, y lo vemos en los cambios en las encuestas, de cómo ha bajado el presidente rápidamente en el último tiempo, lo mismo que le ocurrió un poquitito al presidente Boric. Cómo van cambiando las temáticas, que tienen que tener una narrativa que de alguna manera puedan, no quiero decir contener, pero morigerar las expectativas. Yo creo que este es un gobierno. Los últimos gobiernos han entrado con altas expectativas, los últimos 2 gobiernos con altas expectativas de cambios casi radicales y en el corto plazo, y eso genera obviamente mucho problema en términos de cómo son valorados. Y hay otra cuestión que también es importante: la gente se mete mucho en el momento de las elecciones a ver política, pero en términos, cuando uno ve un poquitito cómo la población en términos generales no es gran consumidora de temas políticos. Por eso manejar la agenda para el gobierno, poder poner puntos que se entiendan, uno es difícil porque la gente no consume en términos de, no está preocupada de eso, pero sí de poder ir generando para que las expectativas de alguna manera se morigeren y digan, ya, esto no va a cambiar mañana, pero sí en el mediano plazo, en el corto plazo, ahí tenemos que ver cuáles son. Pero rápidamente, la gente lo que quiere es un cambio relativamente rápido. Ya, nos tenemos que ir a la pausa, Mario, Cristian, pero para que le demos una vuelta, el sábado se cumplió un mes de gobierno. Y hay 2 áreas, aparte de la económica que estábamos hablando, que han estado cuestionadas en el gobierno, ¿no? Una que tiene que ver con seguridad, por todo este enredo en el que está la ministra, pero también por un cierto déficit, a propósito de lo que dice Pato, de comunicación, de elocuencia, digámoslo de esa manera, y que el tema seguridad no ha estado puesto en la agenda, que de alguna manera el gobierno trata de arreglar con esto de las cifras de homicidios. Ahora hay un comité de seguridad en la moneda. Y se trata de dar más protagonismo a la ministra Steiner, ¿no? Y por el lado de la vocera también hemos visto que ella ha salido más a la ofensiva, de tener muy pocas apariciones en una semana. Ha tenido varias, ¿no? La semana pasada hubo 3 o 4 vocerías, incluyendo en regiones, ¿no? La pregunta que les hago para que la respondamos a la vuelta es si es que esto es suficiente. Si ven que puede haber un repunte en estas 2 áreas que son tan importantes, sobre todo seguridad, donde la ministra, claro, en el diseño estaba pensado un protagonismo, un poco en la línea de Luis Cordero, ¿no? Que era una suerte de omniministro, y que no se ha visto eso, se ha visto más bien lo contrario, ¿no? Y el tema de salir a exponer más a la ministra Cedini, si es que esto no puede ser contraproducente también, ¿no? Porque la somete más a equivocaciones, que la hemos visto, y también con un cierto, y esto le pongo de mi cosecha, ¿no? Ensañamiento en redes sociales, donde se cortan ciertos videos, ¿no? Donde ella repite algunas palabras y que, bueno, es parte también de la lógica de las redes sociales, pero la pregunta es si esto no la expone más, ¿no? O si va encaminado en una estrategia correcta. Dejo instalada la pregunta cuando son las 8:59 y tenemos que hacer una breve pausa y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Nelly Bustos, académica del INTA, y junto a Natalia Rossi, nutricionista de la Dirección de Extensión y Comunicaciones del INTA, les queremos hacer una invitación a escuchar Interruptores, un programa del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. En este espacio dialogaremos sobre alimentación, salud y bienestar desde la evidencia científica. Interruptores. Todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Soy
Soy Vivian Lavín y quiero invitarlos a que nos escuchen cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Desde hace 25 años venimos haciendo Vuelan las plumas. Este viaje por el mundo de la cultura, por el mundo de la lectura, que nos invita a conectarnos y a entusiasmarnos, a encender ese fuego que llevamos dentro y contagiarlo a los demás. Miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, en este cuarto de siglo que llevamos al aire en esta preciosa emisora. Nos encontramos allí. Frecuencia SEAC, música y danza al aire. Un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para conocer más acerca del quehacer de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Compositores, obras, canto, danza, sus distintos estilos y el trabajo tras bambalinas. En un diálogo de la periodista Priscilla Springisfeld, junto a interesantes artistas, por las ondas de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl. Estamos al aire, son las 9:02, con Montserrat Rolano, con Cristian Pertusé y con Mario Herrera. Seguíamos conversando en la pausa, pero no nos vamos a quedar callados mientras hay una pausa. Seguimos conversando de los mismos temas de los que estábamos hablando y quizás rescatando un poquito de lo que conversábamos, la vinculación entre el tema de seguridad en particular. No quiero dejar afuera el tema de la vocera que lo planteaba Monse, pero el tema comunicacional de la seguridad, ¿no? Y como decíamos muy bien, hacemos este planteamiento con mucho respeto por las personas, en fin, pero bueno, hay ciertos cargos públicos que supuestamente requieren ciertas virtudes. Una de ellas es la de la exposición de la seguridad personal, quiero decir, de estar seguros, no de la elocuencia, virtudes que hasta el momento no se han visto en el caso de la ministra de Seguridad, cuya voz es muy relevante para uno de los caballitos con los que este gobierno ganó las elecciones. Bueno, ahí quería preguntarles cómo lo ven, porque es un asunto que trasciende el episodio de la subcomisaria. Mario. Sí, bueno, está el episodio, es el hecho más de la contingencia, que todavía es un hecho que no se resuelve de todas formas. Pero ahí hay un tema, o sea, y yo creo que las dos preguntas están relacionadas. O sea, si tú tienes un vocero, que es el vocero que en el fondo te da esta comunicación, que es la comunicación verbal, que es la comunicación del texto, que es la comunicación que incluye el contenido y el relato que le va a dar el gobierno a ciertos acontecimientos, tú eventualmente puedes tener un ministro que no tiene tan buena capacidad oratoria, pero que el primer día se pone el chaleco antibalas, va al norte, visita la frontera, un poco al estilo Puduje. Puduje lo que ha hecho relativamente bien, yo sé que ahora hay un tema ahí con Puduje, pero lo que ha hecho bien es el tema de hablar menos y tratar de actuar un poco más, tratar de aparecer en operativos con los damnificados de las emergencias de Valparaíso y Concepción. Ese tipo de despliegue territorial te ayuda a eso, y eventualmente tú podrías tener un esquema comunicacional en el cual tienes un vocero, que es el que habla por la ministra, y la ministra que tiene esta agenda más de abrazarse con el vecino, de salir, etcétera. El problema es que aquí tienes problemas con las dos, tienes problemas con seguridad y tienes problemas con la vocera. Entonces, si pones a hablar a la vocera, la sobreexpones, y la sobreexposición ya llega un momento también en el cual le están buscando de dónde, y eso se la hace ponerse más nerviosa, y sabemos las implicancias de eso. Kass no la puede sacar tampoco al momento en el que está, y tampoco parece ser una decisión tomada, y además coincide en el caso de estas dos ministras en que son las dos ministras que no tienen un partido político detrás, porque si ya no te respalda la vocería, si ya no te respaldan las actividades, por lo menos tienes un partido que te da el piso político. Hoy día ni Steiner ni Mara Cedini tienen ese piso político. El piso político en el caso de Cedini es la cercanía con el presidente, y en el caso de Steiner era el conocimiento que le atribuíamos al tema de seguridad. Tampoco era una cercanía personal con Kass ni con el sector republicano, sino que más bien era conocimiento sobre el tema. Sí, te pregunto ahí, Cristian, si es que ves alguna posibilidad de repunte en el caso de ellas dos, y si quieres agregar algún otro, pero también te agrego lo que planteaba Mario, ¿no? Esto de no tener
militancia en un partido y no tener cultura política tampoco, ¿no? Que no es lo mismo, pero es similar. ¿Cuánto les puede afectar a ellas? Porque hemos visto que las críticas han venido, la oposición no espera que sea crítica, evidentemente, pero han venido del propio oficialismo. O sea, el diputado Diego Chalper ha sido crítico con la ministra vocera. También ha habido críticas respecto de la ministra de Seguridad. Acá lo hemos hablado con algunas personas también de ese mundo que fuera de micrófono plantean esta dificultad de la ministra Steiner, pero a su vez, como dice Mario, la imposibilidad de poder removerlas o hacer un cambio cuando llevamos un mes de gobierno, ¿no? Es una disyuntiva difícil también para el gobierno de sortear las presiones internas de los suyos. El tema también como lo que están señalando las encuestas, ¿no? La ministra vocera es de las peores evaluadas. Por otro lado, tratar de mantener la agenda. La semana pasada hubo un hecho lamentable que fue lo que ocurrió en la Universidad Austral, pero que le permitió al gobierno tomar aire. Varios días, claro, pero ahora sin ese acontecimiento vuelve el tema, los cuestionamientos a algunas figuras del gobierno, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? A ver, yo creo que el tema de la ministra de Seguridad, y ahí voy a diferir un poquitito, yo creo que el episodio de la subprefecta la va a seguir afectando. Yo creo que hay una nebulosa que le va a afectar permanentemente. Y creo que también... Además hay acciones administrativas en desarrollo. Sí, mira, al parecer ya entre lo que dijo el director de la Policía de Investigaciones en la Cámara de Diputados, pero yo creo que ese efecto... nubló mucho la gestión y para efectos de la ciudadanía en general, ahí hay un tema que la va a afectar mucho. Yo creo que aquí, efectivamente, alguien lo planteaba, el tema de que puedan tener alguien que las apoye en las vocerías es muy importante. Y apoyarse, por ejemplo, en el subsecretario Joennet, que tiene un carrete en este sentido bastante importante. Yo creo que es una buena estrategia, digamos, y ella que de alguna manera a lo mejor salga un poquitito de la palestra comunicacional, pero efectivamente tiene un déficit y yo creo que le va a costar mucho retomar ella una agenda o tener una agenda propia. Respecto de la ministra secretaria general de Gobierno, yo creo que, a ver, tiene que cambiarse un poquitito. Yo creo que venía muy con la camiseta de este rol más de panelista de programa político, más de vocera de campaña, de una comunicadora en campaña, digamos, y creo que tiene que, obviamente, salir. Es mucho más fácil desde ahí, con los equipos que se van conformando en el ministerio, en la subsecretaría, en la SECOM, ¿cierto? Ir preparándola. Y podría, efectivamente, pero tiene que cambiar, tiene que entender que tiene que cambiar el rol. Y fíjate que estaba pensando cuando decían, es de las ministras peor evaluadas. Debe ser es de las más conocidas. Lo mismo un poquitito que le pasaba a la ministra Vallejos, pero la ministra Vallejos tenía dentro de todo vocerías independientes que tuvo por ahí prenatal, postnatal, ¿cierto? Pero de alguna manera, si bien no era la valoración positiva no era mayor que la negativa, ¿cierto? Pero tenía un rol, yo diría, menos cuestionado. Pero tiene un espacio, desde mi punto de vista, de mejora. Respecto al tema de los partidos políticos, efectivamente, a ver, yo creo que para ministerios más técnicos, los partidos políticos tienen un rol que pueden apoyar a los ministerios, a los ministros. Pero dentro de los ministerios más políticos, Interior, CGO, Presidencia, es más difícil porque obviamente ellos tienen un rol más de lo que empuja el gobierno que los partidos políticos. Desde ahí, si bien es importante, yo creo que la ministra Sedini tiene una mayor cercanía al Partido Republicano, estuvo bastante incorporada en la campaña desde sus inicios, podría ser. La ministra Steiner, efectivamente, yo creo que puede ser una gran falencia que tenga, ¿cierto?, en estos temas, pero más allá que la pueda apoyar un partido cercano o no, los ministerios políticos tienen un rol más de gobierno y no tan técnico. En ese sentido, el apoyo que puedan tener de los partidos tiene menor incidencia, ¿cierto?, en términos de su trabajo en el gobierno, ¿ya? Porque son menos proyectos de ley. O sea, hay una serie de condiciones en ese sentido. Y no quiero dejar pasar el tema de la universidad. Yo creo de lo que pasó en la Universidad Austral.
Y lo voy a decir porque para mí es un tema súper preocupante y más allá de que fue un tema de una semana, yo creo que tenemos que observar con mayor detenimiento y no dejarlo pasar el tema que estamos viviendo en temas de violencia, porque lo que pasó en la universidad es un hecho puntual que le pasó a una ministra y hay que rechazarlo completamente, pero lo que estamos viendo en términos de violencia en establecimientos educacionales donde uno espera otras condiciones, otro ambiente, otro tipo de cuestiones, es súper preocupante. Más de 60 colegios y universidades cerraron la semana pasada por amenazas me parece que fueron 60, por amenazas de atentados o bombas. O sea, estamos con se incendió a pocas cuadras de aquí la inspectoría del Liceo Las Tarrias. Una bomba molotov. Con una bomba molotov. Entonces estamos viviendo un nivel que yo creo que, más allá que son temas que, claro, en la semana pero ver el tema de la violencia hoy día y sobre todo en establecimientos educacionales es un tema que yo creo que tenemos que tomar con más y no dejarlo pasar como hechos puntuales o hechos esporádicos. Ahí lo que uno ve es que sin perjuicio de la condena unánime, afortunadamente, en buena hora, de la persecución de las responsabilidades individuales en estos hechos, porque no puede salir pelado, sí veo, y no sé cómo lo aprecian ustedes, la necesidad, diría yo, perentoria de una mayor responsabilidad en los actores del espacio público de ver que hay un problema que trasciende a lo casuístico, que trasciende a las personas, que hay una manera de hacer política que es violenta, hay una manera de hacer política que es descalificatoria. Las redes sociales también. Que se usan las redes sociales con fines políticos. La violencia en redes sociales con fines políticos, y todo esto va generando una espiral. O sea, si el día de mañana le pegan a uno de los nuestros y yo trato de sacar partido de corto plazo, es legítimo, pero no nos estamos haciendo cargo del problema de fondo. Ahí no sé cómo lo ven, Mario. Sí, hay un problema que es evidente que es de largo plazo, que es el uso de la violencia en todo sentido, en distintos espacios y en la discusión de fondo, y es una discusión de fondo que en general, se da donde todos, la mayoría están de acuerdo, pero donde no se hace mucho tampoco. Y donde no se hace mucho tampoco porque es un problema que se soluciona muy en el largo plazo y porque es una violencia que te ayuda a mantener en espiral esta especie de miedo, esta especie de ansiedad, estos sentimientos que se asocian normalmente con cuestiones negativas, pero que te ayudan a mantener como esa sensación de que estamos en una emergencia, estamos en una urgencia constante. Y no lo digo lo de emergencia con el sentido político, sino que lo digo con el sentido de que es la sensación de que en definitiva se va creando dentro de la ciudadanía, de que las expectativas son malas, y eso va creando cierto pesimismo. En opinión pública, generalmente uno de los grandes debates es qué es lo que moviliza a la gente. Si a la gente la moviliza los sentimientos negativos, el miedo, la desesperanza, la ansiedad, etcétera, o la esperanza y los sentimientos positivos. Y en general hay evidencia que sostienen las dos cosas, pero que no puedes estar caminando con las dos cosas a la vez. Esta idea de la falta de relato es precisamente eso, es una idea de la falta de esperanza, de hacia dónde viene el camino. A propósito de lo que conversábamos en el bloque anterior, una de las cosas difíciles de comunicar una reforma tributaria es que le tienes que es que nunca es el momento de. Siempre los actores, ya sea de un lado o del otro, te van a criticar. Si tú quieres subir los impuestos, evidentemente te van a decir que no es el momento, que estás ocasionando crisis, etcétera. Si tú quieres bajar los impuestos, te van a decir, bueno, pero ¿dónde queda la clase más baja? ¿Dónde quedan...? Nunca es un buen momento y ese es uno de los riesgos que tiene pasar esta ley ahora. Es el hecho de que precisamente el problema que has tenido durante el primer mes es un problema comunicacional y lo que vas a tener que comunicar es algo súper difícil, que es una reforma tributaria, y ver cómo eso lo enganchas con la ciudadanía. Cuando Bachelet trató de empujar esa reforma tributaria, que fue la que finalmente se terminó aprobando, se aprobó prácticamente al tercer año de gobierno, en circunstancias de que tenía que ser el primer año para que el timing del resto de la reforma se dieran. Ahora, ¿es una buena forma de alargar también la discusión? Sí, es una buena forma de que estemos discutiendo durante todo un año sobre reforma tributaria y no sobre el resto de las cosas que probablemente sí son prioridades, porque esa reforma tributaria, el efecto no va a ser inmediato, no va a ser un beneficio, no es que se aprueba y al día siguiente repunta la economía, baja la inflación y vienen todas las consecuencias positivas. El empleo. No va a pasar así. Probablemente. Claro, o sea, el efecto es más de largo plazo. Claro, porque se está pensando que sea gradual, más gradual de lo que era originalmente, de aquí a un plazo de 4 o 5 años para que entre en régimen y luego de ahí esperar un tiempo para que esto surta efectos.
Claro, uno puede calcular fácilmente 8 años, ¿no? Para que podamos ver los efectos concretos de esta baja de impuestos. Va a llegar el próximo gobierno y va a querer modificar el... Y lo va va a querer modificar, efectivamente. probablemente, sí. Cristian, bueno, volviendo al tema de la violencia, hay medidas que se han puesto sobre la mesa, lo conversaba también Pato con Daniel Johnson de Paz Ciudadana, que tiene que ver más con lo punitivo, con aumentar penas, con el castigo, el tema de la seguridad. Digo castigo, no lo digo en un sentido malo o bueno, ¿no? ¿Cómo ves tú esas medidas, ¿no? Porque van orientadas como a una parte del problema, pero no se hacen cargo, decía por ejemplo Daniel Johnson, del tema de cómo estamos haciéndonos cargo de niños, de adolescentes que luego, cuando son adultos, cometen delitos. Él lo hablaba desde la perspectiva de la seguridad, ¿no? Pero también uno lo podría llevar al plano de la educación. Y también cómo sociedad hemos ido normalizando ciertas situaciones, el tema de los colegios y también de las universidades, que ante cualquier conflicto se toma la universidad, ¿no? Y después el petitorio se presenta, ¿no? O sea, incluso la acción de presión antecede las demandas. Lo vemos en muchos casos, ¿no? En universidades y en colegios, y ya esto se ha ido normalizando. Y claro, es un debate que va más allá de lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? De cómo se enfrentan los conflictos en las distintas comunidades, ¿no? Educativas en este caso. Y si es que la solución es el tema de la gratuidad, y yo ahí pregunto algo que lo hablábamos la semana pasada, si es que quitar beneficios sociales, de partida hay una discusión sobre si la gratuidad es un derecho o un beneficio, por cometer una falta, un delito, una incivilidad, si abrimos esa puerta, creo que igual es delicado, porque se podría también esto aplicar en otras áreas de... Claro, para tener derecho habría que ser un ciudadano virtuoso, ¿no? Exactamente. Claro, sí. A ver, llevado al extremo, quiero decir. Sí. A ver, yo creo que lo primero yo creo que uno de los grandes problemas es que justamente hemos ido de alguna manera normalizando ciertos actos que pasan de una violencia verbal en un momento determinado ya a violencias que son de carácter de carácter físico, de carácter de atentados más violentos. Yo creo que ahí tenemos un gran problema de que, fíjate que tú decías, ¿cómo enfrentamos los conflictos? Es cómo enfrentamos la diversidad y el pluralismo. O sea, no estamos... El otro, por esencia, lo hemos convertido en un enemigo, ¿cierto? Por pensar diferente a mí. Al enemigo lo tengo, en definitiva, la lógica del enemigo, el enemigo lo tengo que eliminar, ¿ya? Entonces... ya no es el conflicto que tenemos, sino que es la diferencia que podemos tener entre nosotros que estamos normalizando. Y yo creo que ahí hay un problema desde la educación, porque hoy día nosotros nos planteamos, sí, la importancia que puede tener efectivamente, que tiene la gratuidad de la educación para cierto sector y la focalización, pero ¿cómo estamos educando? Si ahí hay una problemática, ¿cómo estamos educando a nuestros niños en términos de la diversidad y que pueden tener diferencias? Yo estaba pensando estos días, o sea, nosotros en algún momento fuimos normalizando el tema de las barras bravas, ¿ya? Y la violencia en los estadios. Y eso empezó a ser mucho más, empezó a avanzar dentro de la sociedad, ¿cierto? Porque es un problema que viene de 15, 20 años, el tema de las barras bravas, más o menos, que empezamos a ver el fenómeno. Y hoy día lo estamos viendo en un sinnúmero de partes. Y nos acordamos cuando muere alguien. Y después el tema queda ahí. O cuando agreden de manera muy violenta a una persona, claro, y rechazamos. Entonces ya tenemos un tema que ahí tenemos que dejar de normalizar. Se tomaron de nuevo el colegio, hicieron lo que tú decías. O sea, primero me tomo la facultad, me tomo el colegio y después digo el petitorio. O muchas veces lo hago porque están, no sé, conmemorando que quieren reivindicar. O sea, lo que pasó en el Liceo de Las Tarrias era para... ¿cierto? La conmemoración del Día del Joven Combatiente, y no había ningún petitorio entre medio, había quemarlo en el centro del patio, quemar los basureros y lanzar las bombas molotov. Y las cosas pierden su sentido original, obvio, porque el Día del Joven Combatiente es la conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara Toledo, el 85,
En la Villa Francia. Y la gente sale a manifestar por el Día del Joven Combatiente y no saben quiénes fueron los hermanos Vergara Toledo. Bueno, efectivamente. Mario, no sé si quieres agregar algo. Sí, o sea, pasa lo mismo con el 11 de septiembre, pasa lo mismo con estas fechas que se transformaron en fechas de esconderse, de días en los que hay que guardarse temprano, porque porque va a ocurrir algo. Es como la amenaza de la violencia que en muchos casos contribuye a esa percepción también de inseguridad, que en muchos casos contribuyen a esas percepciones que son percepciones negativas, estas percepciones que yo decía que estaban asociadas con emociones negativas. Y que van creando eso, o sea, van creando que esas ideas se vayan consolidando, que esas ideas, de alguna forma, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esto? Si estos no coinciden necesariamente con la realidad, si estos son, en algunos casos, hechos aislados, o sea, no es tampoco que las universidades, que los colegios hoy día estén en una... O sea, son hechos puntuales, son muy graves, son sistemáticos, sí, hay una cuestión ahí mucho más profunda, hay una cuestión que está asociada con lo que decía Cristian, pero también con el sentido de comunidad, también con una serie de cuestiones que se dejaron de lado dentro de la educación chilena. La educación chilena priorizó lo que eran las ciencias básicas, lo que eran y todo esto de las ciencias sociales, la educación cívica y todo lo demás, lo dejamos de lado porque de alguna forma era como una forma de adoctrinamiento, era una cosa que iba en ese sentido, cuando en realidad no, pues, o sea, es hacer esa pega de que podamos vivir todos como una comunidad, de que podamos vivir todos de manera pacífica, de que entendamos que una sociedad se basa en diferencias, que esas diferencias de alguna forma se tienen que hacer escuchadas, porque están todos nosotros poder comunicar cuando tenemos esa diferencia, pero también que tienen que ser respetadas, que yo tengo que respetar la posición del otro. Todo ese tipo de discusiones, que son las discusiones que normalmente se vivían dentro de las comunidades educativas, son como, discusiones que hoy día o están ausentes, o en definitiva este lenguaje de la violencia es un lenguaje que es mucho más potente. Uh-huh. Bueno, quería en los minutos que vienen, no vamos a alcanzar a desarrollarlo mucho, pero llevarlos a otro tema en el que quiero hacer una suerte de puentecito entre la política nacional y la internacional, porque ha habido algunas críticas al manejo de la Cancillería, dentro de las críticas que se han hecho en varios ministerios. Cuando digo la Cancillería no digo necesariamente el ministro en términos individuales, en la manera en que quiere posicionarse internacionalmente el presidente. Recordemos su gira por Europa, donde, de aquí hago el link con la política internacional, se junta con Víctor Orbán en vez de juntarse con Streimer, el primer ministro alemán, no sé. La típica de España, Francia, Alemania, Inglaterra. Claro. Y bueno, y viene Víctor Orbán y pierde por paliza, ¿no? Porque no es que pierda, perdió por paliza. En paralelo ocurrió algo que quiero mencionar como dato de contexto nomás, también por varios analistas internacionales ha sido criticada el conocimiento público de la comunicación entre el canciller chileno y su par israelí. No porque esté mal que tengan relaciones, lo cual está bien, sino por el momento, ¿no? Particularmente lo que está ocurriendo en el Líbano, que según los reportes de organismos internacionales son bombardeos bastante cruentos que no están haciendo la distinción entre blancos civiles y blancos militares, y donde estaría muriendo mucha gente. Bueno, en ese contexto, lo de Orbán, quería preguntarles cómo lo ven, porque hay algunos analistas internacionales que he leído que plantean de manera incipiente que, sumada a la derrota de Orbán, a la impopularidad de Trump dentro de Estados Unidos, al alejamiento de Giorgia Meloni de Trump y otros factores, podrían ser un indicio, vamos a mencionarlo como un indicio nomás, por el momento, de retroceso de una extrema derecha que había tenido un crecimiento muy fulgurante en el mundo, ¿no? Lo dejo hasta ahí y les pregunto cómo quieran ver el tema. Cristian Pertusen. A ver, yo creo que efectivamente hay una... podríamos decir hay un cambio en los ejes, y lo de Orbán yo creo que es sumamente notorio, digamos. Gana un candidato que viene del mismo partido de Orbán, pero que conformó un nuevo partido más de centro derecha, y yo creo que dentro y la caída de Trump también pasó una cuestión de expectativas. O sea, Trump generó muchas expectativas, que no iba a estar metido en conflicto internacional, y al final su política ha sido meterse en todos los temas internacionales y conflictos a vivir por haber. Yo creo que efectivamente hay una... lo voy a decir súper radical. Hay una pérdida de valoración de los populismos de derecha que de alguna manera prometen para llegar, y yo creo que la personalidad de Trump también tiene hay que mirarla, porque todo lo que dijo, su tema era interno. Él está en una idea de conquistemos el mundo. Me acordé de los dibujos animados que veía con mi hijo, se me olvidaron. Pinky Cerebro. Pinky Cerebro.
Y yo creo que ahí efectivamente, y por suerte, y si uno lo ve también en las características de Meloni ha sabido manejar, y había mucho temor en eso, la coalición y cómo mover su discurso de un extremo, ¿cierto?, mucho más radical hacia una línea, podríamos decir, más mucho, y yo diría mucho más de política de derecha tradicional, de derecha tradicional, más realista, más ella ha sabido mover el eje y moverse ella, y sigue siendo muy valorada dentro de todo en Italia, y ha tenido los apoyos. Entonces uno podría decir en términos internacionales. Y respecto al canciller chileno-israelí, voy a decirlo muy en rápido, yo creo que más allá de las críticas que uno puede tener a todo lo que está ocurriendo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y las críticas, de hecho está con acusaciones de delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Creo que la política de Chile con Israel en términos generales tiene que mantenerse. Yo creo que la Cancillería es el método. Recordemos que además el régimen allá es parlamentario. El canciller, si no me equivoco, también es dentro de la coalición, el sistema ahí son los mismos parlamentarios ministros, pueden serlo. Entonces, pueden haber también cambios de eje, ¿cierto?, en el mismo Israel, lo mismo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver en noviembre las elecciones de medio tiempo en el Congreso. Y en Estados Unidos, y yo creo que puede haber, y uno también espera que las elecciones, no sé cuándo están las elecciones legislativas en Israel, cuando vienen, lo voy a revisar, pero yo creo que hay un cambio efectivamente de eje importante en lo que era la emergencia de. Muchos hablan de la extrema derecha, yo diría de una derecha populista. Sí, ahí, Mario, claro, de repente se hacen estas aseveraciones como media grandilocuentes, y ocurre algo que va en contra de esa misma predicción, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿qué pasa si es que gana Flavio Bolsonaro la elección de Brasil, ¿no? Eso probablemente iría en una línea contraria a aseverar que la extrema derecha está perdiendo fuerza o está retrocediendo. Claro. O podrían preguntarnos, bueno, pero ustedes no supieron lo que pasó en Perú ayer, claro, como... Claro, pero llevándolo al plano más local, Mario, y aquí hay que ser justos, porque el presidente Kast, desde el 11 de marzo, ha tenido una conducta como jefe de Estado, de gobierno y quien conduce las relaciones exteriores distinta a la que tuvo cuando era candidato. Uno podría suponer que eso se va a mantener, pero sería una suposición. O sea, ha mantenido silencio con el conflicto de Medio Oriente, incluso cuando Trump hace esta amenaza, ¿no?, de que va a exterminar a la población iraní. El presidente Boric habría tuiteado varias veces, ¿no? Y este gobierno ha mantenido un silencio bien cauto respecto de esto, ¿no? La gira en Argentina estuvo bien, digamos, y es lo que ocurre con el primer viaje de un mandatario. No ha habido nada que uno diga va por una línea parecida cuando era candidato, ¿no? No fue a visitar a Orbán cuando era presidente, ni tampoco a Trump. Pero fue cuando era presidente electo, si es por eso. Cuando era presidente electo, sí. Pero yo digo, haciendo la separación desde el 11 de marzo. No sé cómo lo ves tú, porque claro, existen dudas de cómo va a conducir las relaciones exteriores el presidente en función de cómo era cuando era candidato y, bueno, incluso presidente electo, ¿no? Y está también el factor de Bachelet, que el canciller Pérez Maquena en una entrevista dice, que a mí me llamó la atención, bueno, si es que Michelle Bachelet gana, nosotros nos vamos a relacionar con ella como con cualquier otro secretario general de la ONU, ¿no? Con una falta de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención esa declaración del canciller. Mario. Sí, no, estas cuestiones terminan formándose como por olas. Son lo que se denomina como la difusión de las ideas políticas, que es este proceso por el cual los países van como difundiendo ciertas ideas, y en América Latina todavía estamos como en la parte de lo que decía Cristian, la derecha populista radical, o sea, esa versión. Ayer cuando Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta en su discurso, lo primero que dice es que bueno que todos los candidatos de izquierda perdieron. O sea, no es el clásico discurso de derecha populista, radical, etcétera, que todavía en
América Latina está muy vigente, lo de Bolsonaro eventualmente se puede entender en esa línea, pero en Europa, que normalmente juega antes porque el calendario electoral está puesto así, en países como España, en países como lo que ocurre ahora en Hungría, y en esta Italia que ha ido mutando de esta derecha radical, así bien al estilo Trump, hacia una derecha más tradicional. El caso de Le Pen en Francia también es interesante, o sea, también también está mutando de una derecha más radical a una derecha más tradicional. De alguna forma, como que este grupo de la derecha radical pro-Trump, así como esta alianza, de alguna forma se está diluyendo también, está empezando a diluirse, pero América Latina todavía está en la cresta de la ola. Entonces, el efecto de eso probablemente sea más a largo plazo. Sí, hay una entrevista que les recomiendo que le hacíamos a Javier Sajuria, que se publicó el fin de semana en nuestro diario electrónico, que él planteaba algo muy interesante. Decía, él advertía una diferencia entre las llamadas, ahí luego cada cual las nombrará como estime, entre las llamadas extremas derechas europeas y las latinoamericanas. Planteaba que las extremas derechas europeas no eran necesariamente neoliberales o economicistas en un sentido radical, porque el estado de bienestar es más consensual, no han ni aplicado tantos retrocesos sociales, sino que más bien el eje que ellos plantean es los beneficios para los europeos y por lo tanto es contra los migrantes. Nacionalismo, claro, Migración, guerra cultural. Sin embargo, plantea que en el caso de las derechas latinoamericanas hay una mirada como de neoliberalismo extremo, vamos a llamarlo así, mucho más clara, y él pone como ejemplos, por supuesto, el tema del alza de los combustibles, Milei en Argentina y así sucesivamente. Sí. Ahora, eso vale para América Latina, pero no necesariamente para Estados Unidos. O sea, Trump lo último que es un neoliberal, no es un neoliberal puro, ortodoxo, al estilo Milei, o sea, todo lo contrario. No, totalmente, subida de aranceles, no tiene nada, o sea, va contra todo la visión de arancel, la palabra más bella del mundo, eso dijo textual Donald Trump. ¿Qué pensarán los poetas de eso? Bueno, en fin. A Donald Trump hay que ponerlo, no sé, en un eje trumpista. Yo no creo. Trump es Trump y no tiene eje lo mismo, o sea, toma política que van contra el propio movimiento que lo lleva a volver al gobierno, que es el MAGA. Sí. No, y ahora contra el Papa, que eran los católicos. Es que ahí te muestra lo megalómano que es. Papa, que yo creo que eso es un paso superior. Oye, hay que seguir el reposicionamiento del Papa en la escena más política internacional. Yo lo mencionaba más temprano. Hoy día inicia una gira por África de 10 días que yo creo que va a haber que ponerle mucha atención a lo que va a decir en cada uno de los 4 países donde va a estar. Mario Herrera, muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias Cristian Pertucé. Gracias a ustedes, feliz. Vamos a un breve alto y yo me quedo con ustedes para la conversación a la vuelta de la pausa. Cuerpo Infinito llega a Seina con una propuesta de danza contemporánea que cruza cuerpo y cobre en una experiencia sensorial, poética y envolvente, invitando a cada espectador a construir su propio recorrido. El 21 y 22 de abril